Ten más fe y menos miedo. A veces la vida se vuelve un camino incierto, una especie de laberinto donde las dudas parecen más grandes que los sueños, donde el miedo te susurra al oído que no podrás, que no vale la pena, que es mejor detenerte. Pero yo quiero que hoy en este momento respires hondo y recuerdes que hay una voz más fuerte, más serena y más verdadera que todas tus angustias. La voz de Dios. Él no te pide que entiendas todo, ni que controles lo que aún no ha ocurrido. Solo te pide que confíes, que creas, que pongas tus pasos en sus manos y dejes que sea Él quien te guíe. Porque cuando la fe crece, el miedo se desvanece. Y cuando uno camina con Dios, hasta lo incierto se vuelve un camino seguro. A veces nos cuesta creer, lo sé. Nos cuesta porque el dolor nos golpea, porque la vida no siempre es justa, porque los planes se rompen, porque el alma se cansa, porque también sé que en medio de ese cansancio hay una luz que nunca se apaga. La fe. Esa fe que no es ingenuidad, sino fuerza. Esa fe que no es debilidad, sino coraje. Esa fe que te permite levantarte una y otra vez, incluso cuando creías que no podías más. Esa fe que te recuerda que Dios no te abandona, que Él no se rinde contigo, que aún tiene algo hermoso preparado, incluso cuando tus ojos no lo ven. Ten más fe y menos miedo, porque el miedo paraliza, pero la fe te impulsa. El miedo te encierra, pero la fe te libera. El miedo te dice no puedes, pero la fe te susurra Dios está contigo. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no caminas solo, ya no hablas con la desesperanza, ya no lloras sin sentido. Empiezas a ver señales donde antes solo veías sombras. Comienzas a sentir paz donde antes había ruido. Y comprendes que las cosas no siempre salen como tú quieres, pero sí como Dios sabe que te conviene. A veces el miedo se disfraza de prudencia, de lógica, de razón. Pero la fe va más allá de eso. Porque la fe ve lo invisible, abraza lo imposible y espera lo eterno. La fe no ignora los problemas, los enfrenta con serenidad. La fe no niega la tristeza, la transforma en enseñanza. La fe no borra las heridas, las convierte en testimonio. Y cuando dejes que Dios actúe, descubres que incluso las pérdidas tienen sentido, que incluso los silencios enseñan, y que incluso los finales abren caminos nuevos. Dile hoy a tu corazón que no tema, que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino, que las lágrimas que hoy derramas son semillas de bendición futuras, que los vacíos que ahora duelen serán llenados con propósito, que lo que hoy no entiendes, mañana lo agradecerás, porque Dios no se equivoca, porque sus tiempos son perfectos, porque Él ve lo que tú no ves y porque su amor no depende de tus méritos, sino de su infinita misericordia. Cuando sientas miedo, háblale a Dios. No hace falta usar palabras grandes, solo sinceras. Dile que te cuesta, dile que te duele, dile que tienes miedo, y Él en su silencio te responderá con paz. A veces no cambiará lo que te rodea, pero cambiará lo que te habita. A veces no calmará la tormenta, pero calmará tu corazón, porque la fe no siempre hace que el viento cese,
pero siempre hace que el alma se mantenga firme. No olvides que los grandes milagros nacen de pequeños actos de fe, que Moisés abrió el mar porque creyó antes de ver, que David venció a un gigante porque confió más en Dios que en su fuerza, que Abraham caminó sin saber a dónde iba, pero sabía con quién iba, que María dijo sí sin entenderlo todo, pero con un corazón dispuesto, y que tú hoy también puedes vencer tus gigantes, tus miedos, abrir tus mares, dar pasos en la oscuridad y decir sí a la vida, aunque no veas el camino completo, porque quien tiene fe nunca camina solo, y quien confía en Dios siempre llega a su destino. El miedo no se vence de golpe, se vence caminando, paso a paso, oración tras oración. Se vence recordando que el mismo Dios que te sostuvo ayer te sostendrá mañana, que el mismo Dios que te rescató del pasado te protegerá del futuro, y que aunque el mundo cambie, aunque las personas se vayan, aunque los planes se caigan, Dios sigue siendo el mismo. Su amor no caduca, su promesa no falla, su presencia no se ausenta. A veces le pedimos a Dios que nos quite los problemas, pero Él prefiere fortalecernos para superarlos, porque más que librarte del fuego, quiere enseñarte a atravesarlo sin quemarte. Más que quitarte el peso, quiere darte hombros fuertes. Más que evitarte la tormenta, quiere darte alas para sobrevolarla, porque Dios no te prometió una vida sin pruebas, pero sí una vida en la que nunca estarás solo, y eso basta para no tener miedo. Ten más fe y menos miedo cuando sientes que no puedes más, porque ese es el momento exacto en que Dios empieza a obrar. Cuando tus fuerzas se agotan, las suyas comienzan cuando tu voz se apaga. Él te habla en silencio. Cuando crees que todo terminó, Él te muestra que apenas empiezas. Y cuando creas que estás solo, mira al cielo, porque Dios siempre está incluso cuando tú olvidas buscarlo. La fe no es una varita mágica, es un ancla. No te quita del mar, pero te sostiene para que no te hundas. Es la luz en medio de la niebla, el abrigo en la noche fría, la mano que te levanta cuando ya no puedes más. Y tener fe no significa no sentir miedo, significa decidir avanzar a pesar de él. Significa creer que Dios tiene un propósito incluso en la prueba. Significa confiar cuando todo se tambalea y cuando tus lágrimas caigan. Tu corazón debe recordar esto. Todo va a pasar porque Dios me sostiene. Hay personas que viven presas del miedo. Miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a no ser suficientes. Pero quien tiene fe no vive para el miedo, vive para el propósito. Porque la fe transforma el no puedo en sí puedo con Dios. Él es imposible, en nada es imposible para Él. Y entonces descubres que la vida no se trata de tener el control, sino de confiar en quien sí lo tiene. Que no necesitas saber el cómo, solo creer en el quién. Dios no te pide perfección, te pide confianza. No te pide que nunca temas, te pide que no te detengas. No te pide certezas, te pide fe. Y cuando le entregas tu miedo, Él te entrega paz. Cuando sueltas tu carga, Él la convierte en aprendizaje. Cuando confías en su tiempo, Él transforma tu esperanza en bendición. Porque todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y todo lo que se va también cumple una misión. A veces tener fe duele, porque implica soltar el control, soltar la ansiedad, soltar el pasado, soltar lo que no entiendes. Pero cuando sueltas,
Dios actúa, porque mientras tú te aferras, Él no puede moverse. Pero cuando confías, Él abre los cielos. Por eso cada vez que te sientas perdido, repite dentro de ti: confío aunque no vea, creo aunque no entienda, espero aunque duela, porque sé que Dios no me falla. No necesitas entender a Dios para creer en Él. Solo necesitas recordarlo, porque quien recuerda lo que Dios ya hizo en su vida, no duda de lo que puede volver a hacer. Él ya te salvó antes, ya te levantó antes, ya te abrió caminos antes. ¿Por qué dudar ahora? Él no cambia sus promesas, siguen firmes. Ten más fe y menos miedo, porque lo que hoy parece un final, mañana será el comienzo de algo hermoso. Dios no quiere que vivas con miedo, quiere que vivas con esperanza, que te levantes cada mañana creyendo que algo bueno te espera, que aprendas a ver lo sagrado en lo cotidiano, en una sonrisa, en un amanecer, en el abrazo de quien te ama, en el silencio que te escucha, porque la fe también se encuentra en los detalles simples, en las cosas pequeñas que sostienen los grandes días. Recuerda que cada dificultad tiene su enseñanza, que el dolor te moldea, que la espera te fortalece, que las caídas te enseñan a levantarte y que detrás de cada miedo hay una oportunidad para confiar más. Porque cada vez que eliges la fe en lugar del temor, estás venciendo algo invisible dentro de ti, y esa victoria vale más que cualquier éxito externo. El miedo te dice: ¿y si sale mal? La fe te responde: ¿y si sale bien? El miedo te hace mirar atrás, la fe te impulsa hacia adelante. El miedo te encierra en tus límites, la fe te abre al infinito. Por eso cada día tienes una elección: alimentar tus miedos o alimentar tu fe. Y lo alimentas, tan solo crece. Si alimentas el miedo, vivirás en duda. Si alimentas la fe, vivirás en paz. No te castigues por temer. Todos sentimos miedo alguna vez. Lo importante no es no tenerlo, sino no dejar que te domine. Permite que Dios transforme ese miedo en confianza, esa duda en esperanza, esa herida en testimonio, porque cada batalla espiritual que ganas te acerca un poco más al propósito que Él tiene para ti. Y créeme, no hay nada más poderoso que un corazón que confía incluso en medio del dolor. A veces el miedo te dice que no puedes cambiar, pero Dios te dice que puedes renacer. A veces el miedo te muestra puertas cerradas, pero Dios te enseña que Él tiene llaves que tú no conoces. A veces el miedo te hace pensar que todo está perdido, pero Dios te recuerda que con Él nada está realmente perdido. Porque mientras haya fe, hay camino. Mientras haya Dios, hay esperanza. No temas al futuro, porque Dios ya está allí esperándote. No temas a tus errores, porque Dios ya los perdonó. No temas a tus caídas, porque Él ya preparó la mano que te levantará. No temas a tus lágrimas, porque cada una tiene un propósito. Y no temas a lo que no entiendes, porque a veces los silencios de Dios también son respuestas. Si hoy tienes miedo, está bien, pero no te quedes ahí. Habla con Dios, pídele fuerzas, repite su promesa, recuerda sus obras. Y cuando tu mente te diga no puedo, que tu corazón responda con Dios sí puedo. Y verás que poco a poco el miedo se irá apagando, porque no puede vivir donde habita la fe. Tal vez esta etapa de tu vida no tenga sentido todavía, pero un día mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que pasar por ahí. El Señor no improvisa, todo tiene su razón.
Aunque ahora no veas el propósito, Él lo está tejiendo en silencio, como un artista que pinta en la oscuridad, sabiendo que la obra completa brillará cuando llegue su hora. Así que no temas empezar de nuevo, no temas a cerrar ciclos, no temas a soltar lo que no te pertenece, porque Dios no quita sin razón. Cuando Él cierra una puerta, es porque te está cuidando de algo que tú aún no ves. Ten fe, confía, espera. Y mientras esperas, agradece, porque la gratitud también es una forma de fe. Dios te pide fe no porque necesite pruebas de ti, sino porque sabe que sin ella tu alma se apaga. La fe te mantiene de pie cuando todo se derrumba. Te da calma en el caos, te enseña a amar sin miedo y a vivir sin ansiedad. Por eso cada día repite: Dios, confío en ti, no importa cuán grande sea la tormenta. La fe siempre será más grande, porque proviene de aquel que tiene poder sobre el viento y el mar. Y cuando sientas que el miedo vuelve tú también, pero a la oración, allí donde el alma se encuentra con Dios y todo vuelve a su lugar. Habla con Él como un amigo. Cuéntale tus temores, tus planes, tus heridas y escucha. A veces su respuesta no será una palabra, sino una paz que lo envuelve todo. Esa paz que el mundo no puede dar, pero que solo Él puede sembrar en el alma. Y recuerda esto: cada prueba es una oportunidad para demostrar que confías. Cada dolor es una puerta hacia una bendición mayor. Y cada miedo es un recordatorio de que aún necesitas a Dios. No huyas del miedo, entrégaselo a Él. Y cuando lo hagas, descubrirás que la fe no elimina los problemas, pero sí los ilumina, hasta convertirlos en parte de tu crecimiento. Así que hoy levanta tu cabeza, limpia tus lágrimas y mira hacia adelante. No temas al mañana porque Dios ya está allí. No temas al pasado porque ya lo usó para formarte. Y no temas al presente porque es justo donde Él te sostiene. Ten más fe y menos miedo, porque con fe todo se vuelve posible. Y con Dios nada es imposible. La fe es el idioma del alma, el susurro del corazón que le dice a la vida: sigo creyendo, sigo esperando, sigo confiando. Y cuando aprendes a vivir así, ningún miedo puede quedarse por mucho tiempo, porque donde habita la fe, Dios habita también. Y donde habita Dios, el miedo se disuelve como la noche ante el amanecer. A veces la fe parece una pequeña chispa en medio de una oscuridad inmensa, pero no olvides que incluso una chispa basta para romper la noche. Así es la fe. No necesita ser grande, solo verdadera. No necesitas entenderlo todo, solo confiar. Y mientras más confías, más ves cómo las piezas se acomodan, cómo lo que parecía perdido vuelve, cómo lo que te dolía empieza a sanar. Porque Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito, y su tiempo siempre es el correcto. Por eso no temas si las cosas no salen como planeaste, si la vida cambió de rumbo, si las puertas que querías se cerraron. Tal vez no eran para ti, tal vez Dios te está protegiendo de algo que no ves, tal vez te está guiando hacia algo mejor, aunque ahora duela. No lo entiendas como un castigo, míralo como una guía, porque los caminos de Dios no siempre son los más fáciles, pero siempre son los más seguros. A veces la fe te pedirá caminar sin mapas, sin certezas, sin garantías. Pero caminar con fe no es caminar a ciegas, es caminar sabiendo que hay una mano que no te dejará caer. Es aprender a decir: no sé lo que viene, pero sé quién me guía. Y cuando vives así, incluso lo incierto se vuelve paz,
porque la fe no elimina los problemas, pero sí cambia la forma en que los enfrentas. El Señor no te pide que no llores, te pide que no te rindas, no te pide que no tengas miedo, te pide que no dejes de crecer, porque la fe no es ausencia de temor, es presencia de confianza, es mirar al cielo y decir: sé que estás aquí, aunque no te vea. Es repetir con el alma: confío, aunque duela, creo aunque no entienda, espero aunque todo parezca perdido. Y entonces ocurre el milagro, el miedo empieza a perder fuerza. No olvides que Dios nunca llega tarde, llega justo cuando más lo necesitas. Y si aún no ha llegado, es porque todavía está preparando algo hermoso. Él no trabaja en el ruido, trabaja en el silencio, no en la prisa, sino en la perfección del tiempo. A veces su espera es una manera de protegerte, porque hay cosas que pides con el corazón, pero que Él ve que aún no puedes sostener con las manos. Por eso te fortalece, te enseña, te pule, y cuando estás listo te lo entrega. El miedo te hace creer que no puedes, pero Dios te recuerda que contigo todo es posible. El miedo te grita que es el final, pero Dios te dice que apenas empieza. El miedo te hace mirar el tamaño de tus problemas, pero la fe te muestra el tamaño de Dios. Y cuando te enfocas en Él, los miedos se vuelven pequeños y los imposibles se convierten en testimonio. Si alguna vez te has sentido solo, incomprendido o cansado, quiero que recuerdes esto: Dios no se ha ido, está allí, en ese silencio donde crees que no hay respuestas, en esa lágrima que nadie vio, en esa fuerza que te levantó sin saber cómo. Él no se olvida de ti, ni te castigó, ni te dejó a la deriva. Solo está obrando de una manera que ahora no comprendes, pero que un día agradecerás. Y cuando llegue ese día, te darás cuenta de que cada demora tenía un propósito, cada caída una enseñanza, cada vacío una bendición escondida. Porque la fe no se trata de entender, sino de aceptar que Dios siempre sabe más, que incluso cuando no lo ves, está actuando, que incluso cuando sientes que todo se derrumba, Él está sosteniendo los cimientos invisibles de tu vida. No permitas que el miedo te quite la paz. La paz es el refugio del alma, y solo la fe lo puede conservar. Cuando confías en Dios, ya no necesitas controlarlo todo, porque sabes que estás en buenas manos. Y cuando agradeces eso, el corazón descansa, porque la fe no te quita los problemas, pero te da descanso en medio de ellos. Mira hacia atrás y recuerda cuántas veces creíste que no ibas a poder, y pudiste. Cuántas veces pensaste que era el final, y no lo fue. Cuántas veces sentiste que estabas solo, y luego viste que Dios siempre estuvo. Eso es fe, recordar que ya lo hizo y que lo volverá a hacer, porque Dios no cambia, su fidelidad es eterna, su amor no se agota. La fe no se alimenta de certezas, se alimenta de confianza. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Y cuando lo haces empiezas a notar los milagros cotidianos. Un abrazo que llega justo a tiempo, una palabra que calma, un amanecer que renueva, porque Dios se muestra en lo pequeño, en lo silencioso, en lo que el mundo no nota, pero el alma sí. Ten más fe y menos miedo, porque el miedo te encadena al pasado, pero la fe te abre al futuro. El miedo te hace esconderte, pero la fe te hace volar. El miedo te hace dudar, pero la fe te da raíces. Y cuando vives desde la fe, descubres que lo que parecía pérdida era una protección, que lo que parecía final era el principio,
que lo que parecía vacío era un espacio para algo nuevo. Dios no quiere que vivas con miedo al mañana. Quiere que vivas con esperanza hoy, que te levantes de cada caída con el alma agradecida, con los ojos puestos en el cielo, con el corazón dispuesto a creer, porque cada día que despiertas es una nueva oportunidad para confiar, para empezar otra vez, para ver cómo su amor vuelve a florecer donde creías que ya no quedaba nada. Si la vida te ha golpeado, si has perdido algo o alguien, si sientes que ya no puedes más, no te rindas. Habla con Dios. Dile lo que sientes, aunque sea con lágrimas. No temas mostrarle tu fragilidad, porque Él ama tu verdad. No espera que seas fuerte siempre, solo que no dejes de creer. Y cuando tus fuerzas se agoten, Él te cargará en sus brazos. Recuerda que no todo lo que te duele es malo. A veces el dolor es la manera que tiene Dios de liberar lo que ya no debe estar. A veces el miedo es solo el aviso de que estás a punto de crecer. A veces las lágrimas son el agua que limpian el alma. No corras de lo que sientes. Llévalo a la oración. Allí en el silencio de tu encuentro con Dios, todo se acomoda, todo se ordena, todo sana. Y cuando el miedo vuelva, porque volverá, no luches solo. Dile a Dios: aquí está mi temor, haz algo con él. Y Él lo hará. Lo transformará en fe, en serenidad, en luz. Porque Dios no deja sin respuestas a quien confía. Y no hay noche tan oscura que su amor no puede iluminar. La fe es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Es el paso que das cuando no ves el camino. Es la voz que te levanta cuando todos se han ido. Es el refugio donde nada te falta. Por eso, aunque el mundo se caiga, mantente firme, porque los que creen siempre resisten. Los que confían siempre llegan. Los que oran siempre encuentran. Y si hoy estás escuchando esto y sientes que todo te pesa, quiero decirte que no estás solo, que Dios está obrando en tu vida aunque no lo veas, que está construyendo un camino nuevo, preparando respuestas, abriendo sendas donde no las había, y que un día mirarás atrás y te emocionarás al ver cómo todo tenía sentido. Así que no tengas miedo, no tengas miedo de empezar, de soltar, de creer, de amar, de confiar. No tengas miedo de volver a intentarlo, porque mientras haya fe hay futuro, mientras haya Dios hay esperanza, mientras tu corazón siga latiendo, significa que aún hay propósito. Dios no se ha olvidado de ti, no te deja a mitad del camino, no se rinde contigo, te acompaña incluso cuando tú te alejas, te espera incluso cuando tú te pierdes y te ama incluso cuando tú dudas, porque su amor no depende de tu fe. Tu fe crece cuando descubres su amor. Por eso, ten más fe y menos miedo, porque la fe no solo cambia tu destino, cambia tu manera de mirar la vida, te enseña a agradecer antes de recibir, a confiar antes de entender, a amar sin garantías. Y cuando aprendes eso, el miedo ya no manda, solo enseña. Dios quiere que vivas ligero, libre, confiado, que camines sabiendo que su voluntad siempre te llevará donde debes estar, que entiendes que lo que pierdes no te empobrece, te prepara, y que todo lo que se va deja espacio para lo que viene. Hoy decide tener fe, no una fe perfecta, sino una fe viva, una fe que tropieza, que duda, pero que nunca se rinde. Una fe que ora aunque no veas resultados, que espera aunque duela, que sigue creyendo aunque el silencio parezca largo. Porque el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Y cuando la tormenta termine, verás que la fe no solo te sostuvo, también te transformó, que el miedo no te destruyó,
te fortaleció, que Dios no cambió las circunstancias, cambió tu corazón. Así que sonríe, levanta, respira y di: confío, Señor, en ti, no porque todo esté bien, sino porque sé que tú estás conmigo. Y mientras estés conmigo, no hay miedo que pueda vencerme, porque al final la fe siempre gana, el amor siempre vence y Dios siempre cumple.